después de las conferencias de esta mañana en las que se nos presentaba al corazón de Jesús como fuente de esperanza desde una perspectiva más teológica, a continuación vamos a constatar cómo el misterio del corazón de Jesús no solo ilumina nuestro entendimiento, sino también orienta y conforma toda nuestra vida, haciendo realidad proyectos apostólicos muy fecundos en la vida de la Iglesia. Tenemos ahora, por tanto, una mesa de testimonios, para que no seamos ateos desde esas otras maneras que nos han dicho en la homilía de Laudes esta mañana. Pues el testimonio es fundamental. Contaremos con el testimonio de Román de Chateauvieux, fundador con su esposa del proyecto Misericordia. A continuación nos hablará don Juan José Infantes, director de la Guardia de Honor en España, para finalizar con el padre Jorge Ranninger, coordinador del Apostolado del Corazón de Jesús en Familia. Primero presentamos el testimonio de Román de Chateauvieux, arquitecto francés, junto con su esposa Reina. Se conocieron en una favela en Salvador de Bahía, donde vivía ella. En ese mismo lugar se casaron y decidieron dedicar su matrimonio al servicio de la Iglesia, ayudando siempre a los más pobres. Luego de una gran experiencia misionera que empezó en Atlanta, Estados Unidos, y continuó por toda América Latina, terminaron instalándose en Santiago de Chile y el año 2013 fundaron Misericordia. Hoy Misericordia desarrolla proyectos sociales y pastorales relacionados con la educación y la salud. Además, desde hace 3 años, Misericordia ha sido reconocida como la asociación privada de fieles con miembros activos que viven su fe en comunidad. La misión de Misericordia se define por ser el corazón de Jesús que late día y noche por los más pobres. La labor de este proyecto se ha expandido y ya está instalado en las periferias de las grandes ciudades del mundo, en Santiago de Chile, en Buenos Aires, en Nueva York, en París y pronto en Madrid. Si Dios quiere. Pues adelante. Buenísimo, entonces estoy muy agradecido por la invitación que me hicieron. Gracias, Padre José María, a todo el equipo del Instituto. Y muy emocionado también por visitar por primera vez este lugar tan bendecido, ¿no? Me presento, soy Román, soy francés, arquitecto. Entonces, para entender un poco el proyecto, es importante poder presentarme a mí y presentar a Reina, y como buen caballero francés voy a partir presentando a mi señora. Reina, entonces, viene de una favela muy pobre de Brasil, de Salvador de Bahía, y viene de una favela muy querida por el Señor porque ha sido visitada por el Papa Juan Pablo II cuando vino a Brasil. Visitó los 2 lugares más pobres del país. Uno fue en Río y el otro en Salvador de Bahía. Y Reina ha nacido en una familia sin fe y ha podido conocer al Señor por la visita de misioneros de la parroquia de su favela que vinieron a tocarle la puerta de su casa. Hablaron del Señor y después de la visita dejaron una Biblia en la casa. Y Reina tenía 17 años y después de la visita de estos misioneros entró a su pieza, abrió la Biblia y por primera vez leyó la Pasión. Y por primera vez se encontró con ese corazón ardiente de amor. Y la experiencia fue tan potente de encontrarse con el amor de Jesús que hubo esa sed de corresponder. Y entonces, muy emocionada, salió de su casa y fue a buscar a Jesús, entonces en la iglesia, y ahí empezó para ella, todo un camino, y entonces a los 17 años pidió recibir el bautismo, después la primera comunión, y entonces en el momento del bautismo le dijeron, ¿cuál es la santa que quieres recibir como para iniciar tu camino de fe? Y para ella, muy naturalmente, fue Santa Teresita del Niño Jesús. Y empezó una carrera de gigante para ella, diría. Y entonces, durante 6 años, Reina estuvo viviendo en una pequeña comunidad de misioneros que estaban a la vez viviendo una vida de oración fuerte
y una vida apostólica muy fuerte también en la favela y en esa parroquia tan bonita. Y no me van a creer, pero el sacerdote francés que habló ayer, rector de Parelmonial, fue 6 años párroco de la parroquia de Mi Señora. En Francia el mundo es muy chico y los amigos de Jesús siempre se vuelven a encontrar del corazón de Jesús. Entonces, Reina vivió 6 años de misión muy potente, de dejarse modelar, transformar por el corazón de Jesús, y luego, después de esos 6 años, llegó en esta favela un príncipe encantado montado en un caballo. Llegué yo. Entonces, yo vengo de una familia radicalmente opuesta a la de Reina, vengo de una familia más bien muy acomodada de Francia, y yo, en vez de haber faltado de mucho, recibí muchísimo en mi familia, y entonces en mis estudios de arquitectura pude irme de intercambio a Chile, lo que me llevó después a visitar esa parroquia donde un amigo sacerdote mío estaba, justo antes del padre Etienne, estaba de párroco. Y para mí fue también una experiencia muy fuerte del corazón de Jesús, porque de mi fe recibida y muy intelectual, yo pude experimentar también el ardor del amor de Jesús. Y fue el Viernes Santo, cuando desde la pastoral de los jóvenes en la parroquia de esa favela me pidieron de actuar de Jesús en el Vía Crucis, imagínense. Y me pidieron no de piadoso, sino porque tenía el pelo largo y la barba. Así que, y en ese Vía Crucis yo, estación tras estación, empecé a entender que en realidad el Señor lo había hecho por amor a mí. Y lo volvería a hacer solamente por amor a mí. Y entonces mi corazón estaba ya muy dilatado, podríamos decir, cuando al final del Vía Crucis, las misioneras de la caridad de Madre Teresa me pidieron de ir a visitar a un pobre que estaba postrado en su casa y dejarle un remedio, una medicina. Y entonces, al visitar ese pobre, yo viví un encuentro muy potente con Jesús, al limpiar las lágrimas del rostro de ese señor que estaba llorando, contándome los dolores de su vida. Yo viví un encuentro difícilmente explicable con palabras humanas, pero escuché una frase muy clara en mi corazón que decía, como una luz para mi vida y mi vocación, decía: Román, la felicidad que buscas, al servicio de los pobres la encontrarás. Román, la felicidad que buscas, al servicio de los pobres la encontrarás. Pensé con mucha naturalidad que después de tal experiencia el Señor me iba a llamar a la vida consagrada o sacerdotal, y en realidad pasaron las semanas, yo vivía en esta pequeña comunidad misionera y me enamoré como loco de la mujer más linda del mundo, que es mi señora. Recibimos entonces, no les voy a dar todos los detalles, pero nos recibimos una vocación dentro de la vocación matrimonial, que es de ser una familia al servicio de Jesús, al servicio de los más pobres, al servicio de la iglesia, y entonces nos casamos en esta iglesia y pedimos al Señor 3 regalos de matrimonio. El primer regalo, el regalo de la oración, porque estamos convencidos, como ustedes, que el mundo cambia a punto de rodilla, ¿no? El segundo regalo que le hemos pedido al Señor es el regalo de la sencillez, el regalo de poder vivir pobre entre los pobres toda nuestra vida. Y el tercer regalo que le hemos pedido es el regalo de la vida misionera. Y como Santa Teresita, ojalá hasta la eternidad. Entonces nos casamos y fuimos enviados por un organismo francés que se llama Fidesco, que envía misioneros por todo el mundo, y fuimos enviados nosotros en Atlanta, en un barrio, un gueto que se llama Little Mexico, donde viven 99% de clandestinos de Latinoamérica, y tuvimos la misión de ser la presencia de la iglesia que hace 2 cosas, que anuncia y que sirve. Entonces vivimos, si se pueden imaginar,
en un estacionamiento gigante donde habían caravanas y vivimos en una caravana con la misión de ser la presencia de la iglesia, y fue muy bonito lo que se armó, y luego, bueno, después de eso empezaron a surgir proyectos a la vez de compasión, de evangelización, y después de ese proyecto que duró 2 años, fuimos a ver el CELAM, la Conferencia Episcopal de Latinoamérica, porque muchos de nuestros vecinos nos pidieron de ir a México, a Guatemala, a Colombia, y nosotros sentimos ahí un llamado del Señor y fuimos a ver a los obispos diciéndoles: si ustedes nos envían, vamos. Y fuimos enviados por los obispos de Latinoamérica en un bus que está ahí, que ven que transformamos en casa rodante, y salimos de Estados Unidos hasta la Amazonia de Brasil. Fueron 3 años visitando 16 países, yendo a los lugares más pobres, más retirados, con menos presencia de la iglesia, y fueron años de muchos milagros y de mucho aprendizaje también eclesial. Y cuando subimos al bus teníamos 2 hijos, y al bajarnos en la Amazonia teníamos 4. Es la multiplicación de los hijos. Y les voy a presentar, a ver si pasan las diapositivas. Gonzalo, ¿me podrías tú ayudar? Entonces les voy a presentar mi familia. Hoy día con Reina tenemos 19 años de casado, tenemos 6 hijos, y mi familia es un poco como parten los chistes, como había un francés, un americano. Entonces tengo 2 hijos gringos, americanos, uno mexicano que se llama, por supuesto, Juan Diego. Tenemos 3 chilenos y son 5 varones, y la última es una niña, y adivinen cómo se llama: Teresita. Y Teresita tiene el carácter de sus hermanos todos reunidos en una sola persona. Entonces, al llegar después, en la Amazonia, la Conferencia Episcopal de Chile nos llamó a instalarnos en un barrio emblemático no solamente de la capital, sino que del país, que se llama La Pincoya, que es como el equivalente del Bronx para Estados Unidos, y fuimos a vivir con nuestros hijos en una casa, me voy a girar un poco, en una casa de este barrio, con la misión de ser la presencia de la iglesia, y hicimos en los primeros meses lo que se llama un diagnóstico misionero. Para los empresarios de esa aula es un estudio de mercado. Entonces, tocando puertas durante varios meses, estuvimos escuchando los vecinos, y habían 3 grandes dolores. El primero era una sed de Dios, una sed de ser consolados. El segundo, una gran necesidad de educación, y el tercero, una gran necesidad de salud. Entonces soñamos en tener un lugar en medio de este barrio que tuviera como vocación de ser el corazón de Jesús, que pudiera ser una respuesta a tanto dolor. Y fundamos Misericordia. Eso fue en el año 2013, un mes antes de la elección del Papa Francisco. A ver si funciona el video.
Ok, entonces voy a tratar de presentarle brevemente lo que es misericordia y desde el corazón de Jesús, que creo que puede ser interesante. Entonces, esta es la foto de nuestro centro en Chile, que es el lugar más desarrollado, y si se dan cuenta, entonces es un proyecto cristocéntrico que tiene su centro en el corazón de Jesús, por eso está la iglesia en el medio, y esta foto es la misa de Navidad. Entonces el señor arzobispo viene todos los años a celebrar la misa y se llena de vecinos en la calle, y luego después esos pequeños rectángulos son mesas que instalamos en la calle para poder, después de la misa de Navidad, tener la cena de Navidad. Y este año, con una gran cena como de matrimonio, estuvimos 1.500 vecinos sentados para la cena de Navidad. Esta foto también les permite entender cuál es nuestra receta de apostolado, de evangelización. Todo alrededor de la iglesia se encuentran containers marítimos, son 60 que hemos transformados y que albergan hoy día los proyectos sociales, que son proyectos a la vez de excelencia y a la vez de innovación. Entonces, Misericordia trabaja con la fuerza del corazón de Jesús, que es un imán. Esos proyectos atraen a los vecinos de manera muy natural y una vez estando participando de los proyectos, llegan a tener un encuentro personal, penetran en el corazón de Jesús y luego, encuentran su lugar en la iglesia, lo que les permite después volver como un corazón que bombea, vuelve a ser enviados hacia sus propios barrios como misioneros. Entonces, Misericordia trabaja con dos brazos. El primer brazo es la compasión, a través de esos proyectos de innovación y de excelencia social, y el otro es la evangelización. Entonces, la evangelización la concebimos, como Benedicto XVI la describe, como la cumbre de la caridad. El anuncio del amor de Dios, el anuncio del amor del corazón de Jesús, de manera privilegiada para los más pobres. Entonces luego con esos dos brazos nosotros tenemos el deseo primero de ser fuente. Misericordia en los barrios pobres es fuente porque el corazón de Jesús es la fuente de donde brota la misericordia, ¿no? Y entonces a través del agua, Misericordia quiere limpiar estos barrios que se ven tan sucios por la pobreza, pero también tan sucios por el pecado. Son lugar de mucho pecado. Y eso especialmente a través de campañas y de puerta a puerta para promover el bautismo. Entonces queremos ser fuente y luego también queremos ser fuente a través de la sangre. Y en la sangre obviamente es un proyecto eucarístico donde en nuestros centros tenemos una centralidad en la misa diaria y capillas de adoración perpetua, donde el corazón de Jesús, sin parar, late día y noche. Después, como el corazón de Jesús, queremos ser esa es la misa de Navidad. ¿Puedes pasar, Gonzalo? Y para que se den cuenta, esa es la cena, que es una cosa multitudinaria. Y los vecinos, a partir del mes de agosto, nos piden inscribirse para la cena de Navidad. Esta es la capilla de adoración perpetua, puedes pasar, Gonzalo, donde muchos pobres, realmente muy pobres de Jesús, vienen a vivir lo que Jesús ha prometido en Mateo 11:28, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. ¿Puedes pasar? Entonces después queremos ser un refugio. El corazón de Jesús es refugio para tantos pobres, y entonces nuestra estrategia misionera quiere ser ese amor irresistible, como les decía, de ese imán, donde nuestros vecinos pueden sentarse a la mesa con Jesús. Entonces atendemos a niños que vienen para un apoyo escolar, atendemos a gente de la calle, a mamitas embarazadas, a abuelitos, y en eso el corazón de Jesús quiere reflejar en este barrio la belleza. Entonces, esa belleza que es irresistible, y en la belleza nosotros lo cuidamos en los espacios, pero también en la liturgia. Queremos ofrecer lo mejor de la iglesia para los más pobres. Después,
a mí me hizo mucho sentido la ponencia sobre la consolación y la reparación, y en misericordia como herencia de Juan Pablo II, Benedicto XVI y luego Francisco, la reparación y la consolación desde una dimensión social. Entonces, a través de las obras de misericordia, nuestros misioneros, nuestros miembros, quieren consolar el corazón de Jesús en los pobres. Y termino diciendo que nosotros queremos ser, una de nuestras santa patrona es obviamente Teresita del Niño Jesús, queremos ser el corazón de Jesús como corazón de la Iglesia, y en esto quizás misericordia puede ser como algo novedoso para la Iglesia de hoy. Queremos tratar de encarnar un nuevo modelo de iglesia, pero siendo muy, muy fiel al magisterio, siendo muy fiel a la doctrina de la iglesia, pero tratando de encarnar una iglesia que pueda ser quizás en un modelo más líquido, una iglesia que permee más los barrios donde estamos, en las periferias de las grandes ciudades del mundo, y entonces somos un modelo híbrido de colegio, biblioteca. Tenemos un café que le dicen el Starbucks del barrio, pero es un café misionero del corazón de Jesús. Entonces esa combinación de espacio arma una parroquia que sea también un lugar que sea el corazón de Jesús, el corazón del barrio, y que se vuelva como una parroquia. Entonces nuestros santos patronos es Teresita del Niño Jesús, Teresa de Calcuta, la relación de la Eucaristía y de Jesús en los pobres, San Francisco, reconstruye mi iglesia, y Santa Faustina, por la Divina Misericordia. Hoy día estamos en Francia, en Argentina, también en Nueva York, en el Bronx, y soñamos de algún día poder estar en España. Hemos visitado Madrid los últimos días, y hay un barrio que nos robó el corazón, que es la Cañada Real, y ojalá poder dar una respuesta del corazón de Jesús a una situación de mucha pobreza. Muchas gracias. Muchas gracias, Román. A continuación, el testimonio de don Juan José Infantes, la Guardia de Honor velando para hacer amar al amado. Don Juan José, nacido en Fregenal de la Sierra en mayo de 1972, sacerdote diocesano de Madrid desde 1999, licenciado en Teología, máster en Doctrina Social de la Iglesia, licenciado en Vida Religiosa, capellán del primer monasterio de la Visitación, promotor de justicia de las causas de los santos en Madrid, capellán del Hospital de la Fundación Jiménez Díaz. Es miembro del Instituto del Corazón de Cristo y dedica mucho tiempo de su ministerio a la predicación de los ejercicios espirituales y retiros. De hecho, en Valladolid ha estado varias veces, muchas veces. Destacamos entre sus múltiples tareas el ser director desde hace años, director nacional de la Guardia de Honor en España. Adelante. Muchas gracias, Juan. Bueno, comparado con misericordia, esto es un rollo lo que yo voy a decir. Pero existe y es y ayuda, ¿no? Bueno, la Guardia de Honor, pues, he de empezar diciendo que nace en la espiritualidad de la Orden de la Visitación de Santa María. De hecho, la fundadora de la Guardia de Honor, Hermana María del Sagrado Corazón, pues es una visitandina del monasterio francés de Bourg-en-Bresse. La Orden de la Visitación es toda del corazón de Jesús, ¿no? San Francisco de Sales, su fundador, junto a Santa Juana Francisca de Chantal, se le puede considerar como uno de los precursores de la devoción al corazón de Jesús. Basta asomarnos a sus escritos. Dice: las religiosas de la Visitación que sean tan dichosas de observar sus reglas podrán llevar el nombre de hijas evangélicas, fundadas particularmente para ser imitadoras de las dos virtudes más amadas por el Sagrado Corazón, la mansedumbre y la humildad, que son la base y el fundamento de su orden, y que les procuran ese privilegio y gracia incomparables de llevar el nombre de hijas del Sagrado Corazón de Jesús. De igual manera,
Lo ha hecho notar el Papa Francisco en la encíclica Dilesis Nos. En los tiempos modernos cabe destacar el aporte de San Francisco de Sales. Él contemplaba frecuentemente el corazón abierto de Cristo, que invita a habitar en su interior una relación personal de amor donde se iluminan los misterios de la vida. En alguna ocasión, San Francisco de Sales se dirige a las visitandinas con el nombre de Hijas del Sagrado Corazón. Y esto lo hace como 60 años antes de las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita María. Les recuerda que han sido fundadas para ser las adoradoras, las siervas, las imitadoras del Sagrado Corazón. Por tanto, el corazón de Jesús será el fundamento y la razón de ser de la Orden de la Visitación de Santa María. Hablando de la fundación, dice San Francisco de Sales, el Salvador moribundo nos ha dado a luz por la abertura de su Sagrado Corazón. En el momento en el que Santa Juana Francisca de Chantal parte para comenzar en Annecy la fundación de la Orden, San Francisco de Sales le escribe unas palabras para reanimarla, para darle valor en ese momento. Me ha parecido, hija mía, que en adelante no viviremos ya en nosotros mismos, sino que de corazón, de intención y de confianza moraremos para siempre en el costado abierto del Salvador. Y un día como ayer, de muchos años atrás, cuando las hermanas se reúnen por primera vez en la fundación de la Visitación, en la casita de la Galería, él les confiesa. El otro día en la oración, considerando el costado abierto de nuestro Señor y viendo su corazón, me parecía que nuestros corazones estaban todos allí alrededor, presentando el homenaje como al soberano Rey de los corazones. Podemos afirmar lo que en alguna ocasión se ha dicho de la Orden de la Visitación, el santuario del corazón de Jesús. Y a la Orden de la Visitación, como ya hemos dicho anteriormente en varias ocasiones, pertenece Santa Margarita María de Alacoque. El santo obispo le había dicho: yo os aseguro, mis muy amadas hijas, que robaréis el corazón de Jesús si sois fieles a todas las prácticas de nuestras reglas. Y esto es lo que Santa Margarita María había pretendido siempre, ser fiel a lo que el Señor le iba pidiendo, de tal modo que fue discerniendo su vocación hasta que al llegar al monasterio de Paray-le-Monial y entrar en el locutorio, sintió lo más profundo de su corazón: es aquí donde te quiero. Dios la quería en un monasterio de la Visitación. Las cosas del Señor. Elige a una joven monja de clausura en un pequeño pueblo de Francia para que dé a conocer al mundo entero las maravillas de su corazón. Y así sucede. Y acontecen pues las revelaciones del corazón de Jesús a Santa Margarita, que como ya se han comentado estos días, pues no voy a repetir. Santa Margarita María es la mensajera del corazón de Jesús. Él mismo la llama discípula predilecta. Tiene un propósito muy claro: al amarlo hasta la locura y al hacer que sea amado muchísimo, esto me bastará. En definitiva, lo que nos muestra es una nueva relación de intimidad con Dios. Necesitamos conocer a Dios como perdón, como amor, como ternura, para convertirnos, para no desanimarnos ante las dificultades e incomprensiones y sobre todo para seguir creciendo. Damos un paso más en la Visitación y en lo que nos lleva a la fundación de la Guardia de Honor del Corazón de Jesús. La Guardia de Honor tiene su punto de partida en el Calvario, su base en la herida del corazón de Jesús, sus modelos en los primeros guardias de honor que rodeaban la cruz solitaria cuando ese corazón fue abierto por la lanza, la Santísima Virgen, San Juan y Santa Magdalena. Así se ha dicho siempre, ¿no? Se ha recogido este texto desde el comienzo de la fundación. El 13 de marzo
de 1863, entonces era la fiesta de las 5 llagas. Toda la comunidad del monasterio de Bourg-en-Bresse escribe su nombre en un cuadro del corazón de Jesús, señalando una hora concreta cada una, con el fin de ser más fieles a lo que el Sagrado Corazón le había pedido a Santa Margarita María, sin cambiar la ocupación que tuvieran en esa hora. Y este es el origen del cuadrante de la Guardia de Honor. Y siempre en las comunidades, ¿verdad?, tiene que haber alguna que es más ingeniosa para hacer eso. Entonces se lo encargan a la hermana María del Sagrado Corazón para que ella, pues, recoloque los nombres en torno a la imagen del corazón de Jesús, y sin imaginarse que era el origen de la fundación de la Guardia de Honor del Corazón de Jesús. Ella, de hecho, en muchas ocasiones se había reflexionado sobre la frase: busco quien lo consuele y no lo encuentro. Y ahí empieza a dar vueltas, a ver cómo hacer que Jesús, que el corazón de Jesús esté siempre consolado. Y los días siguientes, pues le van comunicando a algunos seglares que frecuentan el monasterio esta nueva práctica para reparar y amar al corazón de Jesús. Y es algo tan sencillo que lo cogen con mucha alegría. Su práctica es muy sencilla. Consiste en ofrecer 1 hora al día, sin cambiar de ocupación, para amar, dar gloria y reparar al corazón de Jesús. Esta hora de guardia o de presencia consiste en ofrecer el deber de estado de cada uno, el trabajo, el estudio, descanso, deporte, en unión a la ofrenda de Cristo al Padre, para su gloria y la salvación de nuestros hermanos. Vivir esta hora de guardia hace que a la larga nos vayamos acostumbrando a sentir la presencia y la cercanía de Jesús en nuestra vida, y se va llenando de sentido. Los guardias de honor imitan cada uno a su modo a María, a Juan y a Magdalena al pie de la cruz. Se esfuerzan por realizar estas 3 palabras que son su lema: gloria, amor y reparación. Con María, el amor inmolado; con Juan, el amor reparador; con Magdalena, el amor de misericordia. Casi sin darse cuenta, empieza la expansión de esta nueva forma de velar al amor. Y la finalidad de la Guardia de Honor no es otra que consagrar sus miembros al corazón traspasado de Jesús, fuente de la que debemos beber para alcanzar el verdadero conocimiento de Jesucristo y para experimentar más plenamente su amor, como nos recordaba el Papa Benedicto XVI. La hermana María del Sagrado Corazón, durante 40 años, trabajó desde el escondimiento de su monasterio por la Guardia de Honor. Ella dice: los hijos del corazón herido hablan todos una misma lengua, que tiene por raíz la palabra amor. La asociación fue erigida canónicamente en el monasterio de Bourg-en-Bresse. Se extendió rápidamente, ya que a los 16 años de fundada contaba con 148 centros en diferentes diócesis del mundo y sigue creciendo a día de hoy. El Papa León XIII la elevó al rango de archicofradía. Numerosos pontífices han formado parte de la Guardia de Honor. En enero del año 2009, el Consejo Pontificio para los Laicos aprobó la modificación de los estatutos adaptándolo al Código de Derecho Canónico actual, y la Guardia de Honor, a partir de ese momento, es una asociación pública internacional de fieles de derecho pontificio. En un mundo marcado por el ruido, la prisa, la indiferencia espiritual, la Guardia de Honor del Corazón de Jesús emerge como una presencia silenciosa pero profundamente activa. Aunque sus miembros muchas veces pasan desapercibidos, su misión sigue siendo de vital importancia: custodiar, vivir y difundir la espiritualidad del corazón de Jesús. La propuesta que la Guardia de Honor sigue haciendo hoy a sus miembros es poder rendir un culto continuo que dé gloria, amor y reparación al corazón de Jesús, siendo consciente del amor que nos ha tenido, que le ha llevado a entregar
su vida en la cruz por cada uno de nosotros. Se trata de reparar, consolar al corazón de Jesús y devolverle amor por amor y hacer que otros lo amen. Al estar la asociación extendida por todo el mundo, no hay instante del día ni de la noche en que el corazón de Jesús no reciba consuelo de los guardias de honor. Así pues, la Guardia de Honor no es una reliquia del pasado, ni una simple asociación piadosa. Es una llamada espiritual viva, profundamente enraizada en el misterio del corazón traspasado de Cristo. El Guardia de Honor se convierte en centinela del amor divino, ofreciendo su hora de guardia con todo el entusiasmo del mundo. No es una simple oración más, sino una forma de vida que poco a poco va transformando el corazón. Hoy la Guardia de Honor se enfrenta a nuevos desafíos: el desarraigo espiritual, la pérdida del sentido de lo sagrado, la superficialidad de muchas prácticas religiosas. Su presencia sigue siendo necesaria porque está llamada a profundizar en su misión, volver al corazón, volver al centro, volver al amor. Cada miembro de la Guardia de Honor es como un faro silencioso que en medio de la noche recuerda al mundo que Jesús sigue amando, sigue esperando y sigue llamando. En definitiva, tiene corazón. La Guardia de Honor puede compararse en sus principios al grano de mostaza del que nos habla el Evangelio. Ha crecido y se ha convertido en un frondoso árbol bajo el cual se cobijan las aves del cielo. Las hijas de la Visitación han trabajado incansablemente, y lo siguen haciendo, en la difusión de esta espiritualidad, acogida en los monasterios esparcidos por todo el mundo. La asociación está presente hoy en casi todos los países y, como he dicho anteriormente, sigue extendiéndose de día en día. A continuación, muchas gracias, Padre Juan José. A continuación, escucharemos el testimonio del Padre Jorge Raninger, el apostolado del corazón de Jesús en familia. El amor llena la casa. Don Jorge Raninger, sacerdote y religioso legionario de Cristo, nacido en Madrid en 1976, estudió la carrera de Económicas. Se ordenó sacerdote el 24 de diciembre de 2010. Se ha dedicado principalmente a la pastoral juvenil y a la pastoral de matrimonios. Desde hace 5 años es director del Colegio Everest en Madrid. Hace 8 años inició con un grupo de matrimonios el apostolado del Sagrado Corazón de Jesús para vivir en familia, que anima a las familias a consagrarse al corazón de Jesús. Adelante. Muchas gracias por la invitación a estar aquí, a los que lo organizan, a compartir también estas experiencias maravillosas. Y la verdad es que venía del trabajo diario a tope en el colegio y llegas como muy acelerado aquí y me he emocionado, ¿no? Porque ves gente que muchos no nos conocemos y otros de repente las historias se vuelven a cruzar. Y la primera persona con la que me crucé entrando ahí en la basílica, es una señora que no la veía, puede ser que hace 28 años, ¿no? Ana San Simón, que algunas los conocéis. Ella se cruzó en mi camino cuando era un joven y yo estaba decidiendo mi vocación. Yo tuve muchas dificultades con mis padres, especialmente con mi madre, para que es ya goza de la presencia de Dios, pero le costó aceptar la vocación de su hijo, y luego también le costó aceptar la vocación de su segundo hijo. Entonces yo le decía a mi madre: mamá, no has querido la primera vocación. Dios dice: mira, esto no puede ser, taza y media, ¿no? Y le mandó un segundo hijo. Y me emocioné mucho porque recuerdo ya con esas cosas que te quedan grabadas, ¿no? Ana, hablando con ella, porque vivía justo enfrente de mi casa, no nos conocíamos de otra cosa, y un día hablando, tú como madre, ¿qué piensas? Y ella me ayudaba y decía, y pasan los años y aquí nos volvemos a encontrar, ¿no? Son las cosas de Dios, los caminos de Dios que te llevan a veces a lugares no esperados, como estar por aquí sentados, poder fundar cosas increíbles, llevar adelante
no sé, tantas cosas maravillosas. Y lo mismo me pasa de alguna manera con esta experiencia que os quiero compartir de manera muy sencilla, que yo creo que muchos de vosotros también animáis y hacéis, vivís, y que bueno, que de alguna manera pues podemos coincidir en esta experiencia, ¿no? Que de alguna manera es llevar el amor de Dios pues a las familias. Yo creo que no hay nadie aquí que no sienta, y yo creo que hasta veces, no sé si hasta veces o de manera normal lo vivimos en nuestra propia familia, que no estemos necesitados del amor de Dios, del consuelo de Jesús, de un corazón que a veces te ame cuando estás en soledad, o cuando estás triste, o cuando las cosas no van bien, o cuando has tenido un éxito. Todos estamos como necesitados. Yo creo que esto es una experiencia vital, no de los gente maravillosa que estamos aquí sentados, sino del mundo, de la sociedad en la que vivimos. En este testamento espiritual de Francisco en Dilexit nos dice un punto que a mí lo pensaba, pero es real. Vivimos en un mundo sin corazón. Vivimos en un mundo sin corazón, donde no importa el de al lado, o sea, pero no pensando, pues no sé, en gente que dices tú, bueno, este sin duda no tiene corazón, sino viéndote a ti mismo, o sea, viéndome a mí mismo. Yo a veces me tomo como conciencia de mí y digo, o sea, ¿solo piensas en ti? No, ¿por qué no piensas en el que está a tu lado, que está necesitado de una palabra de consuelo, de tu tiempo, de tu sonrisa? Y nos sorprendemos a veces pensando en nosotros, en ti mismo. Y este es el mundo sin corazón en el que nos movemos, ¿no? Donde las guerras, están las grandes guerras, pero también están las guerras de nuestras casas, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, de nuestras pérdidas. Es la vida, estamos necesitados. Y esta es la primera gran experiencia de darnos cuenta, ¿no? Que necesitamos de Dios. Yo creo que la teoría no es nueva, todos la sabemos, pero el que alguien venga a decirte a ti que estás ahí, oye, te traigo el consuelo a tu hogar, a tu matrimonio, a tu hijo drogadicto, a tu hijo que ha desaparecido. Me dio mucha pena no poder llegar ayer a la misa, me tenía mucha ilusión de llegar a la misa en la mañana, luego a las conferencias. Pues tenía un matrimonio que otro sacerdote amablemente me pasó y me dijo, celebrarlo tú porque yo no puedo. Y yo dije, pues yo tampoco puedo. Bueno, pues al final, pues el corazón de Jesús hace milagros. Y dije, venga, va. Y entonces conocí a los novios, ¿no? Y no los conocía, los saludé. Y le dije, oye, ¿y tu madre y tu padre? Y dice, no, esa es mi madre y mi padre está desaparecido. Entonces, le ves el corazón herido, nos vemos nuestro corazón herido. Necesitamos del consuelo de un corazón amante y del consuelo de un corazón que ha sufrido, que nos entiende en nuestra vida. Y de esta experiencia nace pues un apostolado muy sencillo, que es este apostolado de llevar el corazón de Jesús a las familias, a un corazón vivo. A veces esto, pues, de manera sencilla, con la ayuda de muchísimas personas, de gente, porque es algo sencillo que puede hacer todo el mundo en sus parroquias, en sus movimientos, en sus grupos de oración, en todos lados. Te preguntan, bueno, ¿y esto cómo de repente se ocurre esto para que puedan hacer? Pues es lo que os decía al inicio, la historia se mezcla y la historia, Dios escribe cosas hace muchos años que tú no sabes para qué son, pero los escribe en tu corazón, en el tuyo que estás ahí sentado, en el de cada uno, y tú no sabes para qué son, pero de repente suceden. Recuerdo el párroco de la parroquia donde yo iba ahí en Madrid, Nuestra Señora Aucana, Ángel Luis, un chico, un sacerdote joven, buenísimo, pero daba unas homilías aburridísimas, malísimas. Yo decía, Ángel, di algo interesante, porque es que si no... Pero era un gran sacerdote, es un gran sacerdote. Para mí, descubrí en él el amor
amable de Dios. Y eso me atrajo mucho. Y él, pues cosas de este hombre, un día dijo, tú esto no lo entiendes ahora, pero tú tienes que conocer a San Manuel González. Y yo, un chaval, y decía, bueno, San Manuel González, bueno, está fenomenal, pero pues, bueno, muy bien. Y la vida siguió. Y cosas de la vida me volví a encontrar con San Manuel González en la historia. Y otra persona, otro sacerdote, me dijo, ¿has leído los libros de San Manuel? Y yo, pues no. Entonces, pues léete los libros de San Manuel. Y entonces empecé a leer los libros de San Manuel. Yo no puedo dejar de recomendarlo que los leáis. Tiene un libro que es Lo que un cura puede hoy, es así, ¿no? Y en ese libro, que es un libro ya con muchos años, él dice en un momento dado, es lo único que recuerdo del libro, que es maravilloso, pero es lo que recuerdo profundamente, él visitaba como obispo a sus párrocos y sus iglesias, y entonces veía pues iglesias que iban mejor, iglesias que iban peor, pero bueno, y él hacía como una especie como decía Román, un estudio de mercado de ahí de la situación, y entonces él, como conclusión, en uno de sus libros dice, en aquella parroquia, en aquel hogar, en aquel lugar donde está vivo el corazón de Jesús, esa parroquia siempre florecerá, siempre florecerá. Donde esté vivo el corazón de Jesús, en esa familia, en ese matrimonio, en esa persona, en ese hogar, volverá a florecer, aunque no te lo creas. Y eso se me quedó grabado en el corazón. No sé por qué, pero se me quedó grabado en el corazón. Y de ahí, pues en un momento dado, cosas de la vida, yo trabajaba muchísimo con jóvenes, cuando estuve en Sevilla, luego en Madrid, trabajé muchísimo con jóvenes, y en un momento dado, pues en un trato con familias, algunas personas, también con gente de Barcelona, dijeron, ¿por qué no volvemos a consagrar a las familias al corazón de Jesús? Y yo, que estaba acostumbrado a ir con jóvenes pues todos los veranos a Calcuta, a hacer cosas así muy misionero, muy misionales, de estar ahí a tope, claro, esto me sonaba como a volver a consagrar las familias al corazón de Jesús. Pero esto es muy complejo, ¿no? O sea, me parece como complicado decir, vamos a consagrar, pero ¿qué significa consagrar la familia? ¿Qué significa? O sea, el corazón de Jesús está genial, pero y eso, entonces alguno decía, no, pues que haya una imagen, que esa imagen, entonces yo decía, pero ¿qué vamos a volver vamos a llevar una figura a una casa y eso va a cambiar la vida de la familia? O sea, yo decía, yo no tengo tiempo para hacer de repartidor de figuras. Eso que, no sé, yo digo, en buen plan, sí, eso está fenomenal, pero vamos a repartir imágenes. Me entró muchas dudas, estas personas, estas señoras principalmente, pero también en matrimonios, insistían, esto hay que hacerlo, hay que volver a llevar el corazón vivo de Jesús a la familia tan necesitada. Y yo, bueno, pues aquí, aunque a veces lo llevo muy en el corazón y el Señor a veces, como entre broma y broma, me lo dice y me lo echa en cara, pues yo la verdad, como un sacerdote normal, yo le decía al Señor, mira, búscate a otro, porque estoy ocupado, o sea, en buen plan, pero trabajo por ti. Y trabajo con jóvenes. Y el Señor me decía, es importante que mi corazón llegue a los hogares. Yo eso no lo entendía, no veía, o sea, lo digo como muy sinceramente, no sé si eso iba a cambiar algo a las familias, tenía dudas, muchas dudas de esto, pero decía, bueno, pues si no soy yo, será otro. Y bueno, pero el Señor insistió, el Señor es insistente, ya conocéis a Jesús, es insistente cuando quiere algo. Y es algo sencillo, yo también pensaba, bueno, pues si esto es algo sencillo, que lo podemos hacer cualquiera. Y en un momento dado dijimos, bueno, esto debíamos de comenzar. Me acuerdo que las señoras me decían, bueno, ¿por qué no comenzamos ya de manera sencilla? Y yo decía, no lo veo. ¿Qué van a pensar de mí los otros curas? Ahora llegas tú a ver si ven, consagrar las familias del corazón de Jesús, pero si tú trabajas en pastoral juvenil
Y ahora vienes tú a contarnos, ¿y esto del Sagrado Corazón? Recuerdo que fuimos de peregrinación a Roma y, de hecho, aquí está la señora, y fuimos a Roma. Yo, entre mis cosas, pues pensaba, esto será que habrá que hacerlo, pero bueno, sencillo, empecemos tal vez, o no, mejor no nos liemos. Y recuerdo yo, pues como os decía, durante años fui a Calcuta con jóvenes a trabajar con las misioneras, una experiencia que también me cambió mi vida sacerdotal. Y tenía mi rosario de las misioneras, es un rosario muy normal, pero muy particular, de unas semillas de la India que lo hacen a mano allí. Bueno, es un rosario muy particular, ¿no? Pues, o sea, lo hacen ellas, o sea, un señor que hay ahí. Yo tenía ahí, me recuerdo que íbamos caminando por las calles de Roma y una señora que está aquí, que iba detrás de mí, yo iba solo pensando pues en estas cosas, y entonces la señora me dice, padre, se acerca y dice, se le ha caído el rosario, ¿no? Entonces yo me toco el bolsillo y noté mi rosario en el bolsillo. Y dije, no, bueno, el mío no es, y además mi rosario de la India, pues es como, no, aquí está. Y entonces me dice, le digo, no creo. Y dice, sí, es su rosario, padre, está aquí detrás, justo por donde usted iba caminando, se la dio de caer. Y entonces le digo, pues, ¿cómo es? A ver, muéstreme el rosario. Entonces me muestra el rosario y era un rosario idéntico al mío, idéntico, mismas semillas, mismo alambre hecho a mano. Le digo, ¿pero dónde estaba ese rosario? Dice, aquí, detrás de usted, en el suelo. Y entonces ya yo metí mi mano en mi bolsillo, saqué mi rosario, un rosario idéntico al mío, solo con una diferencia, que llevaba colgada una medalla del corazón de Jesús, ¿no? Son cosas sencillas, son cosas sencillas que tú dices, y entré en crisis, porque no lo voy a negar. Y lo único que entré en crisis, pero os lo digo porque os lo comparto por vosotros, ¿no? O sea, no por mí. Digo, ¿por qué tienes tanto interés en esto? ¿Por qué tienes tanto interés que te tomas la molestia de hacer, pues, una anécdota así, para que tú y yo acerquemos ese corazón a las familias? Y a partir de ahí, pues dijimos, bueno, pues como lo que podamos, empezamos un apostolado muy sencillo, el apostolado del corazón de Jesús para vivir en familia, muy sencillo de volver a acercar el amor al hogar, a la familia. Y esta experiencia empezamos con unas familias, con unos matrimonios, y de ahí pues empezamos a compartir. Teníamos claras cosas muy básicas, porque tampoco sabíamos bien pues qué hacer, cómo hacerlo, de dónde empezar. Lo que sí sabíamos eran 2, 3 ideas muy básicas. Una, el corazón de Jesús no quiere ir a las familias ideales. No es que no quiere ir a las familias ideales, es que no existen las familias ideales. O sea, el corazón de Jesús quiere ir a todos los hogares. Recuerdo que dando una charla de preparación a los matrimonios, yo estaba al inicio súper emocionado, qué charla tan buena, tal, no sé qué. Y se acerca una señora y me dice, ¿usted cree que el corazón de Jesús puede ir a mi casa? Y yo dije, bueno, yo creo que sí, porque ¿por qué no puede ir a tu casa? Es que estoy divorciada. Yo dije, joder, he dado mal la charla. Ha sido un fracaso de charla. O sea, no he conseguido transmitir que Dios, que el amor de Jesús, que el corazón de Jesús quiere ir a todos los hogares. Y posiblemente tiene más ilusión en ir a aquellos que están más necesitados. De acuerdo, otra ocasión se acerca la señora y dice, pero es que mi marido no cree en Dios y tengo un hijo drogadicto. Digo, pues estoy seguro que Jesús quiere ir. Tú eres digna del amor de Dios. Somos todos hijos de Dios. Y el Señor quiere ir a tu hogar. O sea, el Señor quiere ir a todos los hogares. También quiere ir al hogar del sacerdote, también quiere ir al hogar del obispo, también quiere ir al convento de las monjas, también quiere ir al hogar de tu hijo o de tu hija, también quiere ir. Tuvimos una experiencia muy bonita, fuimos al cenáculo de Ars. ¿Sabéis lo que es el cenáculo, no? Este lugar donde hay chicos con adicciones. Ellos tienen su propia dinámica y
y bueno, y hacen lo suyo, ¿no? Y recuerdo que una vez que fuimos, porque conocía a un chico que estaba ahí, estaba pasando un tiempo, fuimos y le dije al responsable, que era un señor, le dije, ¿y tú crees que podíamos consagrar el cenáculo de Ars al corazón de Jesús? Y él dice, es donde tiene que estar el amor de Dios. Ya está, pero queremos decirle de manera oficial, Jesús vive con nosotros. Y la segunda idea que os quería compartir, el problema de esto, de la experiencia que hemos vivido a veces, es que parece ser que la palabra consagrarnos, no sé, a veces nos genera ruido. Entonces tú le dices a alguien, bueno, tú te quieres consagrar al corazón de Jesús, y la persona lo que te dice es, ¿cuánto tengo que pagar? ¿Qué tengo que hacer? ¿A qué reuniones tengo que ir? ¿En qué chat de WhatsApp me tengo que meter? Y la palabra consagrar es una gran palabra, pero es una palabra de camino, no de estado. Es una palabra de camino. Nos consagramos al Señor y vivimos nuestra consagración en el camino. Las familias que se consagran, que nos queremos consagrar, queremos decirle a Jesús, queremos que seas parte de nuestra familia, que tomes parte en las decisiones que queremos tomar, que queremos hacer, que queremos decidir cosas, y le haces partícipe al corazón de Jesús como si fuera un miembro más de tu familia, no como si fuera, siendo un miembro más de tu familia, a ver qué opina de la decisión que quieres tomar. Y esto las familias lo entienden, lo entendemos. Cuando yo digo, esto es consagrar tu familia, que Jesús sea parte viva de tu vida familiar. Ahora siempre recuerdo una historia de estas, de una familia que se consagró, luego fui al hogar y los conozco mucho, son como 4 chicas y un niño pequeño, ¿no? El matrimonio tiene 5 hijos, y son 4 niñas y un niño pequeño que en su momento tendría pues 12 años, una cosa así. Entonces la madre me contó, decía, pues la verdad es que nos consagramos como con mucha ilusión, pensando que qué bonito que Jesús esté con nosotros, pero la verdad es que nos seguíamos peleando, discutiendo, hacíamos tal, pero Jesús estaba ahí, ¿no? Pero había veces que había entre tantas hijas y madre, no sé, había peleas, ¿no? Y discusiones y envidias, y entonces a veces era duro. Y recuerdo, dice, tuvimos el otro día una pelea grandísima. Nuestro hijo pequeño en la mesa, en la comida, se levantó, fue al salón de estar, cogió la imagen del corazón de Jesús y la puso encima de la mesa del comedor y nos dijo, Jesús no quiere que nos peleemos. Entonces nos quedamos todos así. Eso es la vida real, eso es la vida real de una familia. Y esta es la idea pues de este apostolado, ¿no? Acercar el amor de Jesús. Y esto lo hemos hablado mucho con José María y con el instituto, con el apostolado, con los que conocemos que lo hacen también. Se hace de manera sencilla, es sencillo, pero claro, ¿no? La idea es preparar al matrimonio para que se puedan consagrar, darles una charla. No vale darle la charla, esto es así, ¿no? A la esposa, a la mujer que es más religiosa, al marido, lo típico cuando solo le citamos a las charlas de preparación, pues el marido dice, bueno, ve tú y luego me resumes en 2 minutos. No, porque no es una cosa de la mujer, es una cosa de la familia, es una decisión familiar, también de los hijos. Entonces, hay un primer paso de preparación y de ahí se explica lo que significa consagrarse, y eso se lo tenéis que explicar a vuestros hijos. Y si estáis decididos, venís a la misa donde os vais a consagrar, y en esa misa recibís pues una imagen, unas cosas, unos materiales que os vamos a dar. Y luego el tercer paso es que vosotros en vuestro hogar consagréis vuestro hogar, coloquéis al corazón de Jesús en el centro. A mí me impresiona mucho, y termino, que el corazón de Jesús, dentro de las 12 promesas
que le dio a Santa Margarita, haya dos que hablen de la familia. No sé, podrían haber hablado de otra cosa. Pero aquellas familias que se consagren a su corazón recibirán el don de la paz. El don de la paz. La paz. La paz no se puede comprar con dinero. No hay dinero para comprar la paz. Es un don. Es un don. Dice, la otra promesa dice, aquellos lugares donde esté mi imagen y sea venerada, aquellos hogares, familias, empresas, yo los bendeciré. ¿Quién no quiere las bendiciones de Dios? Y mi último, aprovechando el micrófono, termino. No dejéis de consagrar vuestra familia al corazón de Jesús. Jesús no quita nada. Jesús lo da todo, lo sabéis vosotros mejor que yo. Si estáis aquí y no habéis consagrado vuestra familia al corazón de Jesús, no dejéis pasar el mes de junio. Pero más aún, y esto tal vez ha sido la clave del éxito de este apostolado sencillo que ha crecido, que de repente te llaman desde Guatemala y dices, pero ¿tú quién eres? No, es que he escuchado que no sé qué y queremos empezar. Pero esto sucede porque cuando tú le invitas a otro a consagrar su familia, se lo invitas desde el corazón, no desde la palabra. Las palabras se las lleva el viento. Lo que se invita desde el corazón va al corazón. No dejéis de invitar a vuestros hijos, a vuestros padres, a vuestras familias, a todos, a nosotros también, a nuestros seminarios, a quien que acojan el corazón de Jesús en su hogar, que se consagren. Gracias de verdad a todos por vuestro testimonio de vivencia y de amor al Señor, para gloria de Dios. Muchas gracias a los tres. Gracias, Padre Jorge. Sobre todo gracias porque habéis cumplido exactamente con el tiempo que os habíamos pedido y por eso tenemos tiempo de preguntas. Tenemos unos minutos para hacer alguna pregunta. Si podemos conectar el micro inalámbrico y nos pasamos. Sí. Bueno, mi pregunta es para el padre Jorge Ranninger. La que les habla es una laica casada que también ha consagrado su matrimonio hace año y medio. Gracias a este apostolado también del Regnum Christi, lo hicimos en un colegio del Encinar con el Padre Jesús, que conocimos en unas charlas de teología del cuerpo. Y bueno, quiero manifestar o dar mi testimonio de que sí consagrarnos al Sagrado Corazón como matrimonios, como familias, lleva grandes frutos, ¿no?, en nuestro hogar y pues lo hemos visto, ¿no? Lo hemos visto durante todo este tiempo. Sobre todo también invito a aquellas familias poco comunes que a veces pues el Señor nos da esa cruz de la infertilidad, ¿no? Y que bueno, también es una forma de albergar un hijo, vamos a decir, ¿no?, un hijo dentro de nuestro hogar y que también nos trae esa unidad como matrimonio que muchas veces pues cargando esta cruz pues nos lleva quizá a un distanciamiento, ¿no?, como matrimonio. Entonces es una ayuda espiritual muy grande y que también invito a aquellas familias tanto que inician la vida matrimonial lo hagan, ¿no?, y cuanto antes mejor. Y bueno, mi pregunta es, porque yo soy profesora de religión secundaria, trabajo con jóvenes también, ¿qué consejo o qué iniciativa podríamos hacer con los adolescentes para promover esta devoción del Sagrado Corazón? Gracias. Para jóvenes, yo en esto siento que es lo mismo
Cuando nosotros hoy en día hablamos de la teoría, nosotros nos lo sabemos muy bien. Y los jóvenes también se lo saben. O sea, que los jóvenes saben que hay que portarse bien, cuáles los mandamientos. Nosotros tenemos que compartir nuestra vivencia que no es ideal ni es perfecta, es compartir la vivencia de alguien que hace su camino y que tiene dificultades y que no siempre todo sale bien, no todo es fácil, no todo cambia de repente y es mágico, pero de la mano del Señor. Y esto con los jóvenes es igual, al final el joven necesita el testimonio de alguien que le muestre que el amor de Dios es vivo, es real. Esto es muy importante, es un testimonio vivo, es real, que cambia la vida de las personas. No, vuelvo a decir, no de manera ideal, mágica, sino de quien camina con Jesús cargando su cruz. Este es el testimonio para los jóvenes, para los adolescentes. Y lo último que yo creo que es importante, nosotros como familias, la herencia que vamos a dejar a nuestros hijos no es la cuenta bancaria, lo sabemos todos, porque algunos dirán, bueno, pues mi cuenta no tiene nada, pero es el amor que he vivido yo a Dios. Y eso tiene frutos, los frutos los vivimos, yo creo que cada uno en nuestro corazón, de nuestros padres posiblemente, esa vivencia del amor de Dios en nuestra propia vida. Luego hay mil historias, pero sin duda que el testimonio de una familia, de un hogar, de unos amigos que dan testimonio de su fe, que viven su fe. Sí, no apaguen el micrófono, ya lo conectan desde atrás. Solo hablen y ya está. Hablen. Sí que tiene que hablar. Mi pregunta es para el padre Jorge o para quien mejor me lo pueda explicar. Vamos, me da igual. ¿Qué diferencia existe vamos a ver, entre consagrar al corazón de Jesús en el hogar y la intronización del corazón de Jesús en el hogar? Si hay alguna diferencia, me da igual que yo lo... Vamos. Gracias. Mire, gracias porque es una pregunta que no está nada mal. O sea, es una pregunta que la gente tiene a veces como confusión. O sea, cuando yo me acerco al corazón de Jesús y acojo al corazón de Jesús en mi hogar, pero también de manera personal. Aquí hablamos de la entronización o de la consagración de la familia, pero también hay quien se siente llamado a consagrarse de manera personal al corazón de Jesús. El hecho, el acto, el evento de la familia es acoger al corazón de Jesús. La entronización es un gesto visible que hace la familia, entronizar, colocar a Jesús en el trono, que lo hacemos con una imagen, con un cuadro, que lo colocamos ahí. Yo les digo a las familias, lo importante no es la imagen, esto es una figura, esto igual se cae un día y se rompe. El hecho es lo que sucede en el corazón y en la vivencia de la familia, que es consagrarse al amor del corazón de Jesús, en su vivencia, en su ser. La entronización, de alguna manera, es pues una expresión de esa consagración, ¿de acuerdo? Es parte del mismo evento, ¿vale? Pero lo importante es cuando nosotros como familia decidimos que Jesús forme parte de mi vida diaria. Bueno, me levanto por si no me veis. El padre Jorge es el que ha tenido la culpa de que me levante. Padre Jorge, hace ya muchos años que nos conocemos, no tiene nada que ver lo que voy a comentar con nuestra amistad. Sí es verdad que los tres tenéis parte de mi vida, el del Sagrado Corazón,
soy de la Guardia de Honor y además se lo recomiendo a todos ustedes, ¿eh? O sea, háganse ustedes que el padre gustoso hará todo. Con Román, pues yo llevo 39 años educando a través del fútbol con niños marginados, ¿no? En sitios muy complejos como las 3.000 viviendas, que he llevado 34 años. Ahora voy a cerrar la historia del Basi y el año que viene Torreblanca, con los 40 años, pasaré a lo que Dios quiera. Y la pregunta no, es una reflexión, padre, porque es lo que me ha hecho levantarme. Cuando he pensado mi consagración, he pensado mi entronización en mi casa. Yo hace 20 años me separé, me dieron la custodia de 4 hijos, 2 con 15 años, 1 con 13 y otro con 8. Y se me han sentido todas las luces y le voy a decir por qué. Porque usted lo ha dicho, la paz. En una familia que no se consagra o que realmente no está el Sagrado Corazón de Jesús, generalmente no suele haber paz. Yo lo dejo ahí, pero sí le digo que se me han encendido todos los pilotos porque he sido consciente en un solo segundo y por eso me he levantado, ¿no? Si no, no me hubiera levantado. Lo demás ha sido todo forraje, ¿no? Pero nada más que digo que realmente, y con esto termino, hay una cosa que a lo mejor en este congreso no se va a tocar, pero yo lo voy a tocar. Lo gracioso que es el Señor. Ustedes no se pueden imaginar, yo soy de Triana, ¿eh? Y conozco muy bien al Señor, igual que ustedes, pero lo gracioso que es, de verdad, es tremendo. Háblenle ustedes de tú a tú y no sean tan estirados, porque muchas veces el problema es que el Señor se queda mirándolo como diciendo, bueno, ¿qué me estás diciendo, chiquillo? Pero si yo te hago caso las 24 horas, pues ya está. Gracias, padre. Intentamos ser breves. Yo solamente voy a decir que dentro de 2 días hago 79 años. Y lo único que quiero decir sobre ello es que cuando mis padres se casaron, entronizaron el corazón de Jesús en casa. Mi padre era de la adoración nocturna y luego todos hemos estado ahí. Y hubo una persona que me dijo, cuando yo le pude fallar al Señor en un momento, me dijo, Él no te fallará nunca. Y efectivamente, el corazón de Jesús ha estado siempre en mi vida, siempre. Y llevo 31 años con Él, junto a Él. Ayer, un grupo de gente, un grupo de personas, pues también hicimos lo de la adoración, la guardia. Porque yo ahora estoy un poco entre la Salesa, la Basílica y demás, danzando para llevar al corazón de Jesús a todos los sitios. Pero yo empecé antes llevando en todas las familias que yo tengo, en mi familia, en los que se apuntaban después a la familia y demás, al corazón de Jesús entronizándole. ¿Cómo? Ese era mi problema. Yo, en mi familia, donde tengo a una sobrina sin casarse, pero con un niño de 2 años, estaba cuidándole, y puedo decir lo que ocurrió. El corazón de Jesús estaba en una vitrina, pero allí había una careta, un no sé qué y no sé cuál. Puedo decir exactamente que saqué al corazón de Jesús, lo puse allá arriba y me llevé de la basílica un folletón para entronizarle. Y claro, tiene que hacerlo un sacerdote. Pues a los 2 minutos me estaban llamando por teléfono porque fuera tenía un sacerdote. Yo soy madre espiritual de sacerdotes y rezo por ellos, pero tengo sacerdotes conocidos de tiempo y demás y necesitaba una cosa que yo tenía para él y venía a buscarla. Y ahí estaba el sacerdote y le dije, deja el coche y sube y tú continúas la tarea. Entronizó al Sagrado Corazón de Jesús. Los padres del niño no lo saben que está entronizado, pero él está allá arriba y el niño sí, porque con 2 años, que no habla mucho, dice, para que se lo bajen para besarle. Y los padres me han dicho, yo solo bajo y le doy para besarlo, pero ya no me dejan comprar ningún corazón de Jesús ni más cosas que tiene el niño en la habitación. Yo sigo porque cada 2 días o así me lo dejan un ratito y el niño está conmigo. Venga, muchísimas gracias. El corazón de Jesús lo hace todo.
Bueno, nos dicen desde control que no podemos asumir más preguntas. Se han convertido las preguntas en compartir testimonios también, y está muy bien. De hecho, si queréis seguir compartiendo, tenemos el tiempo de comida, que es justo a las 2. Podemos ahí compartir los testimonios. Aprovechamos para agradecer a los 3 testimonios oficiales con el regalo. Y si en lo que viene el regalo, unos avisos. Vamos a comenzar la tarde a las 4 de la tarde. Y vamos muy rápido después de los regalos a las 2 a comer.